Imagina que pasaste toda la noche despierto. En algún momento te das cuenta de que tu mente ya no responde como antes. El cansancio se acumula y las tareas que antes parecían fáciles ahora se vuelven desafiantes. Pero, ¿qué sucede dentro de tu cerebro cuando te quedas despierto toda la noche? ¿Y cómo puede esto impactar tu vida, tanto en el aspecto físico como en el espiritual? Muchas veces nos enorgullecemos de nuestra productividad y de la capacidad de trabajar hasta tarde. Pero el precio que pagamos por esta elección puede ser alto e invisible. La falta de sueño no solo afecta nuestra energía, sino que también perjudica nuestra claridad mental, nuestra capacidad de tomar decisiones y nuestra conexión con lo que realmente importa en nuestra vida. La privación del sueño altera el delicado equilibrio entre cuerpo y mente. En este video exploraremos qué sucede en nuestro cerebro cuando sacrificamos el sueño y cómo esta elección, aparentemente inofensiva, puede afectar nuestro rendimiento, nuestras emociones e incluso nuestra espiritualidad. Pedro siempre fue un trabajador incansable, aferrado a la idea de que el éxito se construía en las horas extra. Su rutina era una carrera constante contra el tiempo. Durante el día se dedicaba al trabajo y por la noche se sumergía en proyectos personales, creyendo que cada minuto desperdiciado en dormir era un minuto perdido en su camino hacia el éxito. Se jactaba de ser alguien que no necesitaba descanso. La idea de dormir era para él una distracción que podía evitar. Al principio nada parecía estar mal. Cumplía con los plazos, su productividad parecía estar en su punto más alto, y las horas de sueño sacrificadas no parecían hacer diferencia. Pero poco a poco comenzaron a aparecer señales sutiles, como un ligero cansancio que se instalaba en las mañanas siguientes. Intentaba ignorarlo, atribuyéndolo a un día agotador, pero pronto ese cansancio se convirtió en un desgaste constante. Primero fueron pequeños fallos en la memoria. Pedro comenzaba a olvidar compromisos importantes, fechas e incluso nombres de personas con las que solía trabajar. Pensaba que solo era estrés, una fase complicada que pronto pasaría. Pero los problemas continuaron creciendo. Su mente, antes afilada, ahora parecía nublada. Tareas simples que antes realizaba con facilidad se volvieron desafiantes. Su concentración parecía escaparse de sus manos. Las palabras comenzaban a fallarle, los pensamientos se enredaban, y lo que antes era una toma de decisiones rápida ahora se arrastraba por horas. El agotamiento mental era innegable. Lo peor estaba por venir. Sus emociones comenzaron a verse afectadas. Pedro, una persona de naturaleza tranquila, se encontró irritable e impaciente. La más mínima interrupción lo hacía perder la calma, y esto afectaba sus relaciones personales y profesionales. Comenzó a aislarse, alejándose de amigos y colegas. Todo parecía fuera de control. Sintiendo que se perdía y sin explicación para estos cambios, Pedro buscó la orientación de un mentor espiritual, alguien a quien siempre había admirado por su serenidad y sabiduría. Durante la conversación, el mentor lo escuchó atentamente mientras Pedro se desahogaba sobre el agotamiento mental y emocional que estaba enfrentando. Después de una pausa silenciosa, el mentor lo miró profundamente y le dijo: «Pedro, estás ocupado, pero no eres productivo. Estás ignorando la necesidad del descanso. La mente, como cualquier otra herramienta, necesita pausas para funcionar de manera eficiente. Cuando no la respetas, pierdes claridad, pierdes equilibrio. La privación del sueño no es solo un error físico, es una desconexión con tu propia energía vital». Esas palabras resonaron profundamente en Pedro. Nunca había pensado en ello de una forma tan profunda. La idea de que el sueño no era solo descanso físico, sino también un momento para reconectarse consigo mismo y con sus energías más sutiles, fue una revelación. Dormir no era un lujo, era una necesidad esencial para su salud mental, emocional y espiritual. Decidido a cambiar, Pedro comenzó a ajustar su rutina. Estableció horarios regulares para dormir, incluso si eso significaba sacrificar algunas horas de trabajo. Entendió que, al hacerlo, estaba cuidando su mente y su espíritu. Al respetar su cuerpo y su cerebro,
experimentó un renacimiento, una renovación de su claridad mental, de sus emociones y de su capacidad para tomar decisiones. Descubrió que, al descansar lo suficiente, sus horas de trabajo se volvían mucho más productivas y alineadas con sus verdaderos objetivos. Cuando Pedro decidió cambiar su relación con el sueño, no sabía exactamente qué estaba sucediendo dentro de su cerebro cada noche que se forzaba a permanecer despierto. Pero ahora, con una visión más clara, entendía que la privación del sueño va mucho más allá de simplemente sentir cansancio. Quedarse despierto toda la noche no solo afecta físicamente al cuerpo, sino que también tiene un impacto profundo en el estado mental y espiritual. Desde el punto de vista científico, el cerebro es una máquina increíblemente sofisticada que necesita descanso para funcionar adecuadamente. Durante el sueño, el cerebro procesa la información adquirida durante el día, fortalece conexiones neuronales y realiza reparaciones esenciales. La falta de sueño interrumpe estas funciones vitales. Sin un sueño reparador, el hipocampo, que es responsable de la memoria y el aprendizaje, no puede consolidar la nueva información de manera eficaz. Esto significa que, al día siguiente, la memoria a corto plazo de Pedro ya estaba comprometida. No podía recordar tareas simples o detalles importantes de reuniones, por ejemplo. Además, la privación del sueño afecta directamente la corteza prefrontal, el área del cerebro responsable de la toma de decisiones y el control de los impulsos. Esto explica las dificultades que Pedro comenzó a enfrentar cuando necesitaba tomar decisiones rápidas y acertadas. Las elecciones que antes parecían fáciles se volvieron más difíciles y más erróneas. Pero no es solo eso. Cuando el cerebro no descansa, libera más cortisol, la hormona del estrés, haciendo que la persona sea más propensa a reacciones impulsivas y emociones intensas, como experimentó Pedro. Este aumento en el cortisol afecta el equilibrio emocional, dejando a las personas más susceptibles a la irritabilidad, la ansiedad e incluso la depresión. A un nivel más profundo, el impacto de la privación del sueño va más allá del cerebro físico. La espiritualidad y la conexión con uno mismo también se ven profundamente afectadas. El sueño es, en realidad, una forma de reequilibrar nuestras energías, permitiendo que el cuerpo y la mente se alineen con el universo y se renueven. Cuando Pedro descuidaba el sueño sin saberlo, se estaba desconectando de las fuerzas que regulan su bienestar más profundo. Durante el sueño, nuestro espíritu tiene la oportunidad de restaurarse y alinearse con el propósito mayor de la vida. Esta alineación es fundamental para la claridad interior, la meditación profunda y la verdadera conexión con nuestra intuición. La privación del sueño no solo sobrecarga el cuerpo y la mente, sino que también crea un desequilibrio energético. Sin ese tiempo de descanso, nuestras energías se dispersan, dificultando el contacto con el yo superior y, en consecuencia, nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes y alineadas con lo que realmente importa en nuestro camino de vida. Pedro comenzó a entender que el sueño no es solo un descanso físico, sino una forma de renovación espiritual. Al respetar su descanso, también permitía que su energía vital fluyera libremente, equilibrando sus emociones y restaurando su capacidad de conectarse con su yo más profundo. Ahora que entendemos el profundo impacto que la privación del sueño puede tener en nuestras vidas, es hora de explorar formas prácticas para mejorar nuestra calidad del sueño. Pedro, después de su transformación, implementó algunas de estas prácticas y experimentó una renovación en su energía física, mental y espiritual. Aquí hay 5 prácticas poderosas que pueden ayudarte a recuperar la armonía entre cuerpo y mente. Pedro siempre había creído en la flexibilidad de la vida, pero pronto se dio cuenta de que la falta de rutina estaba perjudicando su salud. Trabajaba hasta tarde y pensaba que la variabilidad en su horario de dormir no hacía diferencia. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar que su cuerpo estaba desorientado, como si estuviera en una lucha constante para alinearse con el ritmo del día y la noche. Fue entonces cuando recordó un consejo de su mentor espiritual.
La naturaleza tiene un ritmo. Tu cuerpo, como todo a tu alrededor, también sigue ciclos. Siguiendo este consejo, Pedro decidió establecer una hora fija para dormir y despertarse. Al principio le resultó un desafío. Estaba tan acostumbrado a la libertad de acostarse a cualquier hora, dependiendo de las demandas de su trabajo, que sintió que una rutina rígida lo limitaba. Sin embargo, comprendió que, al seguir este ciclo natural, permitiría que su cuerpo y su mente se recuperaran de manera más efectiva. Al ajustar sus horas de sueño a un horario fijo, Pedro sintió su energía restaurarse. Por la mañana despertaba más animado y sin esa fatiga profunda que antes lo acompañaba durante todo el día. Por la noche el sueño llegaba con mayor tranquilidad, como si su cuerpo supiera exactamente cuándo era el momento de descansar. Con la consistencia en su horario de sueño, Pedro notó que su cuerpo comenzaba a trabajar en sintonía con sus ritmos naturales. Su mente también se volvió más clara, ya que el sueño reparador le permitía despertarse renovado, listo para afrontar los desafíos del día con enfoque y energía renovada. Fue una verdadera transformación. La libertad que pensaba tener al descuidar su rutina, en realidad, lo estaba convirtiendo en esclavo del cansancio. Ahora, al adoptar un ritmo más equilibrado, experimentaba una libertad aún mayor, pues estaba cuidando su salud y su mente de manera más consciente. Después de notar los beneficios de establecer una rutina de sueño consistente, Pedro se dio cuenta de que surgía un nuevo desafío: el ambiente que lo rodeaba. Ya no podía ignorar el impacto de su habitación, que hasta ese momento había sido solo un lugar para descansar. Pero ahora comprendía que el entorno en el que dormimos no es solo una cuestión de comodidad física, sino una extensión de nuestra mente, un espacio sagrado donde las energías deben estar en armonía para que realmente podamos descansar y renovar nuestra energía. Pedro siempre había sido una persona muy activa y por eso, su habitación reflejaba la agitación de su día a día. Había montones de libros y papeles sobre la mesa, luces fuertes hasta altas horas de la noche y, lo más importante, el uso constante del celular y la computadora antes de dormir. La idea de crear un espacio completamente dedicado al descanso le parecía un lujo, una preocupación que había pospuesto durante demasiado tiempo. Sin embargo, al profundizar en las enseñanzas de su mentor, Pedro comenzó a darse cuenta de que ese ambiente desordenado estaba afectando negativamente su sueño. Aprendió que cuando nos exponemos a luces brillantes y estímulos durante la noche, nuestro cerebro no logra desconectarse de la agitación del día. Sin darse cuenta, su habitación estaba llena de elementos que competían por su atención y perjudicaban la calidad de su descanso. Fue entonces cuando Pedro decidió crear un ambiente más tranquilo y acogedor. Comenzó por la iluminación. Reemplazó las luces fuertes por una iluminación más suave y utilizó cortinas blackout para oscurecer completamente la habitación. Esto ayudó a crear un ambiente más propicio para la relajación, permitiendo que su cuerpo sintiera que era el momento de desacelerar. Además, eliminó todos los objetos que pudieran causar distracción. Guardó los dispositivos electrónicos fuera de la habitación y comenzó a dedicar sus últimos momentos antes de dormir a actividades relajantes, como leer o escuchar música suave. Su habitación se convirtió en un santuario de paz, lejos de la sobrecarga de estímulos del mundo exterior. El cambio fue sutil, pero poderoso. Pedro notó que, al entrar en su habitación, sentía una sensación de tranquilidad, como si el propio espacio lo invitara a descansar. Las preocupaciones y tensiones del día se disipaban y comenzó a relajarse mucho más rápido. Al dormir en un ambiente armonioso, su sueño se volvió más profundo y reparador, despertando revitalizado y listo para comenzar el día con energía renovada. Antes de cambiar su enfoque sobre el sueño, Pedro solía involucrarse en tareas mentales y físicas intensas hasta el momento de acostarse. Por la noche, revisaba correos de trabajo, discutía proyectos con colegas o incluso veía videos estimulantes en Internet, todo mientras se preparaba para dormir. Creía que este comportamiento no tendría grandes consecuencias,
pero pronto se dio cuenta de que estaba alimentando su propia agitación y dificultando su capacidad para desconectarse. Lo que Pedro no sabía era que, cuando el cerebro se expone a estímulos intensos, entra en un estado de excitación. En lugar de prepararse para el descanso, la mente se mantiene alerta, esperando la siguiente tarea o situación. Para Pedro, esto significaba un ciclo continuo de ansiedad, en el que se sentía abrumado incluso en el momento en que intentaba relajarse. Entonces recordó una antigua enseñanza. El sueño debe ser una entrega, no una lucha. Decidió que necesitaba transformar el final de su día en un espacio de desaceleración, donde su cuerpo y mente pudieran relajarse por completo. En lugar de trabajar hasta tarde, comenzó a establecer una rutina nocturna con actividades más suaves, como leer libros inspiradores, tomar una infusión relajante o escuchar música tranquila. Descubrió que estas prácticas ayudaban a calmar su mente y prepararla para el sueño. Además, Pedro empezó a evitar el uso de dispositivos electrónicos en las horas previas a dormir. Aprendió que la luz azul de las pantallas podía suprimir la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Reemplazó los videos por libros y dejó su celular lejos de la cama, lo que, además de mejorar la calidad de su descanso, también contribuyó a calmar sus pensamientos. En los primeros días, Pedro sintió una diferencia inmediata. Al entregarse al descanso, ya no cargaba con la energía de la ansiedad ni con el peso de la sobrecarga mental. Se permitía desacelerar y, al hacerlo, experimentó una transición mucho más fluida hacia el sueño. Sus pensamientos se aquietaban, su cuerpo se relajaba y se sentía realmente preparado para una noche de descanso profundo. Con el tiempo, comprendió que al darle este espacio de tranquilidad al final de su día, su mente y cuerpo se ajustaban naturalmente al ritmo del sueño, sin resistencia. El descanso llegó con mayor facilidad y la calidad de su sueño se transformó por completo. Pedro nunca imaginó que un simple momento de silencio podría tener el poder de transformar su relación con el sueño. Como muchos de nosotros, vivía una rutina agitada y apenas encontraba espacio para detenerse y respirar. Su día estaba lleno de una infinidad de tareas, preocupaciones y estímulos constantes. Cuando llegaba la noche, su cuerpo estaba físicamente cansado, pero su mente seguía activa, llena de pensamientos, ansiedades y reflexiones sobre lo que podría suceder en el futuro. Esto hacía que el proceso de quedarse dormido fuera un desafío. Recordó una frase que su profesor de filosofía solía decir: "La mente es como el agua. Cuando está en calma, refleja la verdadera naturaleza del mundo". Pedro entendió que, para descansar realmente, necesitaba calmar su mente antes de dormir. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la meditación podría ser la clave para ayudarlo en este proceso. Al principio, Pedro era escéptico. Intentó simplemente sentarse en silencio durante unos minutos y, en un principio, su agitación mental parecía aún más intensa. Pensamientos sobre el trabajo, su vida personal e incluso preocupaciones sobre el futuro surgían sin cesar. Pero, como en cualquier camino de transformación, persistió. Con el tiempo, Pedro fue aprendiendo gradualmente a silenciar esos pensamientos, no ignorándolos, sino simplemente observándolos sin apegarse a ninguno de ellos. Comenzó con prácticas simples de meditación guiada, donde se enfocaba en la respiración. El simple acto de prestar atención a su respiración, al flujo de aire entrando y saliendo de sus pulmones, tuvo un efecto profundo en su mente y cuerpo. Sintió que su atención se fijaba solo en el momento presente y que la ansiedad por el futuro comenzaba a disminuir. Cada respiración parecía alejar el estrés del día. La práctica de mindfulness también fue transformadora para Pedro. Aprendió a estar completamente presente en cada actividad antes de dormir. Cuando tomaba su té, por ejemplo, ya no estaba pensando en lo que tendría que hacer al día siguiente. Sentía el calor de la taza, observaba el movimiento del agua y se permitía sentir gratitud por ese momento de paz. Pedro notó que, al incorporar el mindfulness en su rutina nocturna, no solo calmaba su mente, sino que también fortalecía su conexión consigo mismo.
Al practicar meditación y mindfulness regularmente, Pedro descubrió que su sueño se volvía más profundo y reparador. Ya no luchaba contra su mente inquieta antes de dormir, sino que simplemente le permitía calmarse con la ayuda de su respiración y su atención plena. Lo que comenzó como un esfuerzo consciente se convirtió en una parte natural de su rutina nocturna, transformándose en un ritual sagrado de desconexión y renovación. La meditación no solo ayudó a Pedro a relajarse antes de dormir, sino que también le proporcionó una claridad mental inesperada. Sintió que la práctica le ayudaba a liberar tensiones y emociones acumuladas, permitiéndole entregarse al descanso con más facilidad y confianza. Pedro siempre había sido un apasionado de la comida, y no era raro que eligiera platos pesados o consumiera café y dulces por la noche. No veía ningún problema en ello, creyendo que, mientras estuviera satisfecho, podría descansar sin inconvenientes. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar que su sueño estaba siendo afectado. Se despertaba varias veces durante la noche, se sentía inquieto y, a menudo, se levantaba con una sensación de pesadez en el cuerpo, como si el descanso no hubiera sido suficiente. Entonces empezó a preguntarse: ¿será que lo que estoy comiendo está afectando mi sueño? Fue cuando leyó sobre la relación entre la alimentación y el sueño. Descubrió que los alimentos pesados, grasos o muy condimentados, especialmente cerca de la hora de dormir, pueden aumentar la actividad digestiva, dificultando un descanso adecuado. También se dio cuenta de que el café, el chocolate y otras bebidas con cafeína estaban estimulando su sistema nervioso, incluso horas después de haberlos consumido. Decidido a cambiar su alimentación, Pedro comenzó a optar por platos más ligeros y nutritivos en sus últimas comidas del día. Incorporó alimentos ricos en triptófano, como la avena y el plátano, que ayudan en la producción de serotonina, el precursor de la melatonina, la hormona del sueño. Además, evitó las comidas pesadas y grasosas, que requieren más energía para digerirse, y se enfocó en alimentos más ligeros como sopas, ensaladas y platos de arroz integral con verduras. Pedro también comenzó a reducir la cafeína a partir de la tarde, optando por infusiones relajantes como la manzanilla y la lavanda, que tienen un efecto calmante en el cuerpo y la mente. Estas infusiones se convirtieron en parte de su ritual nocturno, señalando a su cuerpo que era hora de desacelerar. Sintió una diferencia significativa al seguir estas prácticas. Su sueño se volvió más profundo y continuo, sin interrupciones durante la noche. Además, Pedro notó que, al evitar los alimentos pesados y estimulantes antes de dormir, no solo mejoraba la calidad de su sueño, sino también su salud en general. Su digestión se volvió más ligera, sentía menos hinchazón, y de alguna manera su cuerpo estaba más equilibrado, como si estuviera más en sintonía con las señales naturales de descanso. Con este nuevo enfoque en la alimentación, Pedro no solo garantizó noches de sueño más tranquilas, sino que también comenzó a sentir una sensación de ligereza al despertar. Estaba cuidando su cuerpo de manera holística, entendiendo que lo que consumía tenía un impacto profundo en su capacidad para descansar y renovarse. Estas prácticas no solo ayudan a mejorar la calidad del sueño, sino que también restauran la energía vital, permitiendo que la mente y el cuerpo se reconecten con su esencia. Cuando Pedro comenzó a seguir estos hábitos, experimentó una transformación no solo en su descanso, sino en su vida en general. Recuperó el enfoque, la claridad y la conexión con su propósito. Después de adoptar estas prácticas, Pedro se sintió renovado de una manera que nunca imaginó posible. El sueño, que antes era un desafío constante, se convirtió en una experiencia restauradora y profundamente curativa. Descubrió que para descansar verdaderamente no se trataba solo de cerrar los ojos y esperar que el cuerpo se durmiera. Era necesario preparar su mente, su cuerpo y el entorno que lo rodeaba para que el descanso fuera profundo y regenerador. Pedro aprendió que la calidad del sueño no depende únicamente de la cantidad de horas pasadas en la cama, sino también de cómo preparamos nuestro ser para este momento sagrado de descanso. Entendió que el sueño es un reflejo de la armonía interna,
Cuando el cuerpo y la mente están alineados, el descanso se vuelve una experiencia fluida, sin resistencia. Al adoptar una rutina consistente de sueño, crear un ambiente tranquilo, evitar estímulos mentales y físicos intensos antes de dormir, practicar meditación o mindfulness y cuidar su alimentación, Pedro no solo mejoró la calidad de su sueño, sino también su calidad de vida. Se despertaba con más energía, con una mente más clara y con una sensación de mayor conexión consigo mismo. Estas prácticas, cuando se aplican con intención y disciplina, no solo ayudan a mejorar la calidad del sueño, sino que también nos enseñan la importancia de cuidarnos de manera integral. El sueño no es solo un descanso físico, es una oportunidad para la renovación de nuestra mente y espíritu. Como Pedro aprendió, la verdadera transformación comienza cuando entendemos que nuestro cuerpo, mente y espíritu están en constante interacción. El sueño es una de las formas más poderosas de restaurar esa armonía. Y cuando nos permitimos darle la atención que merece, podemos experimentar una calidad de vida mucho más profunda y equilibrada. Al final, Pedro descubrió que, al mejorar su sueño, no solo estaba cuidando su cuerpo, sino que también estaba honrando su salud mental y emocional, creando un espacio de descanso fundamental para un bienestar duradero. Ahora, estaba listo para vivir cada día con más energía, claridad y serenidad, sabiendo que, al cuidar su descanso, estaba cuidando su camino de vida de una manera más plena y consciente.